Como ha dicho Paco, voy a hablar de las bacterias de cuarentena, de la patata, sintomatología y los métodos de control. Como bien se sabe, y también ha dicho Rafa con otros cultivos, pues el cultivo de la patata también es un cultivo muy importante en, en Andalucía. Concretamente, en Andalucía tenemos alrededor unas 10.000 hectáreas, donde mayormente se concentran en Sevilla y en Cádiz, con patata temprana y esta temprana. La normativa reguladora, voy a hacer un repaso de normativa reguladora sobre la patata. Toda la normativa reguladora de sanidad vegetal viene en el reglamento que me ha comentado mi compañero, que es el 2031/2016, que es donde vienen todas las medidas de protección contra la plaga de los vegetales. Dentro de este reglamento ha salido otro reglamento de un acto de ejecución, que es el reglamento de ejecución número 2072/2019, que aquí en este reglamento es donde vienen todas las plagas de cuarentena de todos los vegetales. Y asimismo, y concretamente para las bacterias de cuarentena, pues se encuentran las dos directivas que aún están todavía vigentes, que para el año que viene se van a derogar para la lucha contra tanto la necrosis bacteriana como para la marchitez bacteriana. Pues en el reglamento 2072 viene definido lo que se considera una plaga cuarentenaria. Una plaga cuarentenaria es una plaga que está ausente en un territorio o en un área en cuestión que aún no está muy ampliamente distribuida y que se establezca o se propague puede tener un impacto económico, ambiental o social inaceptable. Por todo ello, lo que tenemos que hacer es evitar que entre y se propague en nuestro territorio. Estas plagas, todas las plagas vienen recogidas en el anexo 2 del reglamento 2072/2019. Ahora voy a hacer un repaso de todas las plagas que están recogidas en el reglamento 2072 y que pueden afectar al cultivo de la patata. Empezamos con el grupo de los insectos. Aquí se puede ver el gusano de la patata, el minador o también la tesia solanívora. Otro grupo es el de los nematodos. Unos nematodos importantes pueden ser los nematodos del quiste de la patata, que ellos son la globodera pálida y la globodera rostochiensis. Otro grupo, el de los hongos. Pues en el de los hongos está la sarna verrugosa, Syncytium indioboticum o la fomandina. En el grupo de los virus, pues hay más virus y puede ser el virus latente de la papa andina, el virus del moteado de la papa andina. Hay un virus, aquí un viroide, ¿no?, que se llama el viroide del tubérculo fusiforme de la patata, que hace unos años, pues la comisión impuso unas medidas de emergencia y estuvimos haciendo prospecciones para el PSTVD y bueno, y finalmente pues se ve que no afectaría mucho y ya no es plaga de cuarentena, es una plaga no cuarentenaria. Si lo pueden ver aquí, es una RNQP. Y ahora el grupo de las bacterias, que es en el que yo me voy a centrar, pues dos bacterias cuarentenarias son el Clavibacter michiganensis epedonicus o necrosis bacteriana o Rhabdonia solanacearum, que es la marchitez bacteriana. Y otra bacteria que se llama Candidatus liberibacter solanacearum, que es una plaga no cuarentenaria. La sintomatología de estas bacterias voy a empezar enumerando o nombrando Clavibacter michiganensis epedonicus. Clavibacter michiganensis epedonicus fue descrita por primera vez en el norte de Europa y se detectó en el territorio nacional en Castilla, León y en el País Vasco en 1995. Perdón. La biología de dispersión de la Clavibacter michiganensis es que una vez que sembramos una patata infectada, las bacterias se multiplican muy rápidamente y pasan a lo largo del estolón hacia el tallo y los peciolos. A partir de ahí, las bacterias regresan a la raíz y a los tubérculos hijos. Una fuente importante de propagación son la patata de siembra infectada, los contenedores, la maquinaria y las instalaciones contaminadas, que son los almacenes, ya que Clavibacter michiganensis puede sobrevivir en ellas. Aquí a modo de ejemplo, con el tema de profilaxis, como ha comentado Paco y Rafa, pues lo más importante es mantener siempre todo limpio. Por ejemplo, un cuchillo de corte, una vez que se usa para una semilla de una patata que está infectada, puede llegar a infectar entre 20 y 30 tubérculos sanos. También se conoce que la propagación en campo de Clavibacter michiganensis puede ser muy baja,
pero existe una evidencia experimental, a través de laboratorios se habrá hecho unos ensayos, ¿no?, de que algunos insectos, como el escarabajo de la patata, los cicadélidos o los pulgones, pueden transmitir este patógeno. Ahora vamos a centrarnos en los síntomas. Los síntomas de Clavigraptor michiganensis son variables y suelen aparecer al final de la temporada. Estos pueden confundirse con el mildio de la patata, con la verticilosis, con el cancro del tallo o incluso con la sequía. Los primeros síntomas es una marchitez que se desarrolla en las hojas inferiores. Su margen se enrolla hacia adentro y hacia arriba, y la superficie pierde su aspecto brillante. Las hojas se vuelven progresivamente de color verde opaco, luego a gris verdoso, pasando a amarillo y finalmente marrón necrótico. Como podéis observar aquí, pues aquí está el marrón necrótico y se ve el enrollamiento. Ahora, los síntomas en tubérculo. Las primeras infecciones en el tubérculo se pueden detectar a la hora de cortar, cuando se corta el tubérculo, observándose una zona estrecha de color amarillo crema a lo largo del tejido vascular cerca del extremo del estolón. Podemos observar que aquí se ve el amarillo crema. A medida que se va desarrollando los síntomas, se forman áreas de color amarillo cremoso a bronceado en el tejido vascular. Aquí se van haciendo más amarillo cremoso y aquí ya pues bronceado. Posteriormente, el anillo vascular y la zona del estolón se vuelven blandos. Característicamente, al apretar el tubérculo, el tejido del anillo vascular se separa fácilmente de los tejidos internos y expulsa unas secreciones cremosas que es parecida al queso. Externamente, Clavigraptor michiganensis no tiene por qué mostrar síntomas. Si está muy infectada, la piel puede tener manchas de color marrón rojizo que gradualmente se va oscureciendo, se van hundiendo ligeramente y pueden llegar a producir una grieta. Aquí podéis observar la grieta, incluso las manchas de color marrón rojizo. Debido a que esta infección, Clavigraptor michiganensis de pedónico, es una infección latente porque no tiene por qué mostrar el síntoma, es posible que no observemos los síntomas. Entonces, este tipo de infecciones solo se pueden rastrear mediante métodos de detección específicos. Estos métodos específicos, los métodos de diagnóstico para detección de Clavigraptor michiganensis, vienen descritos en el anexo 1 de la Directiva de la Comisión 2006/56. ¿Qué quiere lo que hace y lo que dice? Es que se tiene que tomar una muestra de al menos 200 tubérculos para poder analizar este patógeno. Nosotros lo que hacemos desde los compañeros de las delegaciones de agricultura de nuestra provincia es, si cogemos los 200 tubérculos o en el almacén, tanto para patata de siembra como para patata de consumo, o incluso vamos a las explotaciones, se hace observación visual del cultivo y cogemos también la patata. Y lo que hacemos es coger los 200 tubérculos. Siempre tienen que ser 200 tubérculos, porque para la preparación de en el laboratorio, para la preparación de la muestra, tienen que coger 200 de cada patata, se coge el nudo apical, se quita como si fuera con un aparatito, como si fuera un de estos de helado, se coge lo que es el nudo apical, se hace la mezcla y se hace lo que es el análisis, por lo que tiene que ser siempre de centro tubérculo. Ahora pasamos a Ratonia solanacearum, que es la otra bacteria de cuarentena de la patata, y esta patata fue descrita por primera vez en Estados Unidos de Norteamérica. En España se detectó por primera vez en las Islas Canarias en 1981 y en Castilla y León en 1997. Nosotros, aquí en la comunidad de Andalucía, sí se hemos detectado este patógeno. La primera vez fue en 2005 en Granada, en cultivo de tomate, y en Almería en 2016. Y en 2017 encontramos este patógeno en una explotación de patatas, que ahora mismo la tenemos bajo control oficial. Y bueno, sí, lo que hicimos, pues hicimos todo lo que dice la normativa vigente para el control de este patógeno. La eliminación y una medida de cuarentena. Ahora os cuento un poco, Ratonia solanacearum tienen un rango amplio de hospedadores, pero tiene muchos hospedadores, pero tiene diferentes razas. Y dentro de estas razas, no todas, hay algunas que solamente afectan a unos huéspedes muy limitados. Por ejemplo, a modo de ejemplo, la Ratonia solanacearum, raza 1 y raza 3, afecta a muchos vegetales, pero la raza 2 solamente afecta al platanero. Y
La que tenemos nosotros aquí, o la que hemos detectado, es la raza 3. Ratonia solanacearum sobrevive en el suelo durante un periodo amplio de tiempo y se disemina se disemina a través del agua de riego, por lo que es muy importante pues evitar el tema de los riegos cuando hemos detectado Ratonia por ejemplo en Granada pues hicimos un control y tomamos muestras en todos los ríos para intentar ver si erradicamos este patógeno y controlamos y se erradicó. La entrada a la planta por parte de Ratonia solanacearum se produce a través de las raíces dañadas, de las heridas en los tallos y por los estomas. Igual que Clavibacter michiganensis, el cuchillo de corte es una importante vía de dispersión. Esta enfermedad es grave a temperaturas de 24 y 35 grados y rara vez se encuentra en climas templados donde la temperatura media de cualquier mes de invierno esté por debajo de 10 grados. Los síntomas que se encuentran en la marchitez bacteriana pues, es un marchitamiento en los foliolos de la hoja en los extremos de la rama. Sobre todo durante el calor del día, se ve que por las noches se recupera cuando tiene muy poca infección, pero pasado un tiempo las plantas no se recuperan y mueren. A medida que se desarrolla la enfermedad, pues se puede observar una decoloración marrón, veteada en los tallos y las hojas pasan a un color bronce. En los tubérculos, pues no tiene, como Clavibacter michiganensis, no tiene por qué mostrar síntomas si no está muy desarrollada la enfermedad. En este caso he puesto una fotografía que se ve que sí tienen síntomas, pero no tiene por qué mostrarlo. Y los síntomas se confunden también con Clavibacter michiganensis. Aquí lo que se hace es un corte en el tubérculo enfermo que revela que hay un pardeamiento y una necrosis en el anillo vascular. Aquí se está viendo pues, la necrosis de los anillos vasculares. Unos minutos después del corte aparece un exudado cremoso en el anillo vascular. Aparece una exudación. Y igual que Clavibacter michiganensis, como es una infección latente y no tiene por qué observarse síntomas, pues también hay un método de detección específico. Estos vienen establecidos, los métodos de diagnóstico vienen establecidos en el anexo 2 de la directiva de la Comisión 2006/63 y es igual, 200 tubérculos y el mismo prácticamente, aunque son con diferentes test o con diferentes prime o con diferentes técnicas, no sé, varía poco. Inicialmente es parecido, pero luego lo que se echan otro tipo no sé, realmente, bueno, la diferencia entre estas enfermedades bacterianas, pues así he puesto unos ejemplos rápidos para que podáis observar que, bueno, Clavibacter michiganensis y Ratonia solanacearum, frente al método de la tinción de Gram, que esto se hace en laboratorio, pues Clavibacter michiganensis es Gram positivo y Ratonia es Gram negativo. Con el tema de la secreción bacteriana, que es cuando se le hace el corte al tubérculo, ¿no? Pues para Clavibacter michiganensis, cuando cortas el tubérculo, tienes que exprimirlo para poder ver que sale la secreción, frente a Ratonia solanacearum, que no tienes que exprimirlo para ver que salen las gotitas. El color de las secreciones pues, es diferente. En el Clavibacter michiganensis es blanco lechoso y en Ratonia solanacearum es blanco grisáceo. Los síntomas ya en planta o en tubérculo, pues la marchitez. Los síntomas en Clavibacter michiganensis se ve en las hojas inferiores y el marchitamiento que se ve en Ratonia solanacearum es en las zonas superiores, en las hojas superiores. En los tubérculos, pues como he dicho antes, el tubérculo para Clavibacter michiganensis sí salen grietas y en Ratonia solanacearum no se agrietan. Y en los nudos, sí, en los nudos no se queda la tierra adherida y en Ratonia solanacearum, cuando en los nudos salen las exudaciones y sí puede adherirse a la planta. Entonces, si tú ves un tubérculo con exudaciones y tierra adherida, puedes pensar que puede ser Ratonia solanacearum. Los métodos de control que hay para Ratonia y para Clavibacter o para las bacterias de cuarentena, pues el único método de control es la utilización de semillas libres de patógenos, acompañado de una fuerte medida sanitaria, como pueden ser, pues como hemos nombrado, utilizar las plantas patatas de siembra controladas oficialmente con su pasaporte fitosanitario, sembrar tubérculo entero sin trocear, por el tema del corte del cuchillo, eliminar la vegetación espontánea, las malas hierbas de los bordes de las parcelas y de los caminos,
y eliminar la risia en las fincas, evitando dejar plantas o tubérculos aislados después de la recolección. También establecer rotaciones amplias en que la patata tarde bastante en volver a cultivarse en la misma finca, desinfección de los aperos, de los almacenes, de la maquinaria y de todo tipo de, que se hayan utilizado tanto en la siembra como en el cultivo, como en la recolección y en el almacenaje de la patata que se sospeche que haya podido tener o Oclavibacter o Ractonia. Y en el caso que aparezca la enfermedad, pues sería eliminar los tubérculos de la finca y establecer la medida de cuarentena tal y como dice la legislación. Ahora querría nombraros este patógeno, que no es una plaga de cuarentena, pero es una plaga no cuarentenaria que sí viene enumerada en el reglamento 2072 y está dentro de la lista A1 de la EPO. La lista A1 de la EPO incluye las plagas cuya introducción en los países miembros supone un riesgo fitosanitario evidente. El candidato Liberaster Solanacearum sí está presente, pero es como raza, haplotipo D y E, pero no están los A y B ni el vector que se llama Bactericera coquerelli. Y simplemente quería deciros que aquí está presente en España, que se ha detectado en zanahoria, en apio, en chiribía, y en Cantabria se ha detectado en patata en 2017. Estos son los síntomas del candidato, se llama zebra chip, y cuando la fríe, pues parece es un zebra chip. Y este es el vector que se llama Bactericera coquerelli. Y las actuaciones que realizamos aquí en Andalucía para el control de todos los organismos nocivos que afectan a la patata o algunos, pues nosotros lo establecemos, los controles, las actuaciones que vamos a realizar durante todo el año 2021 en el Plan Andaluz de Sanidad Vegetal. Y nos apoyamos en un manual de procedimientos de inspección fitosanitaria de la patata que tenemos y ahí vienen todos los métodos de toma de muestras y de detección, donde vienen también los síntomas de todas las plagas que vamos a controlar. Y las que controlamos pues son Clavibacter michiganensis y Ractonia solanacearum, la Tesia solanivora, Candidatus liberibacter y sus vectores, nematodo del quiste de la patata, Epitrix y Syncytium indiobeticum. Y durante 2020, que ha sido un año duro y no hemos podido trabajar tanto, salir tanto al campo como hayamos podido querer o poder, pues hemos hecho unas 1.528 actuaciones y para Clavibacter y Ractonia pues hemos hecho unas 291 divididas entre almacenes, en instalaciones que venden patata de siembra y en explotaciones. Y muchas gracias por su atención.